nos corresponde hacer. Yo no veo, y a veces me pregunto, tan nefasto y tan nocivo es el ejercicio de la conferencia mañanera de prensa, que a veces me pregunto por qué los medios que critican y que señalan tan negativamente ese ejercicio no dejan de transmitirlo y no dejan de recurrir a lo que ahí sucede. Y me respondo, porque finalmente lo que sucede en la mañanera es la concreción y la condensación del estado real de nuestro país en términos políticos y periodísticos. Porque finalmente, y en eso también con frecuencia me pregunto muchas cosas sobre ello, el rechazo que hay de ciertos segmentos a la presencia de López Obrador como presidente de la República no deja de ser la reacción excesiva y desmesurada a los mismos excesos y desmesuras del sistema político tradicional que generó tales circunstancias de poder que hoy son muy repudiadas por un alto segmento, según las encuestas de opinión, todavía mayoritario, que sigue apoyando las políticas del presidente López Obrador. ¿Por qué no sale la gente a defender a los medios de comunicación o a comunicadores o a comentaristas? Pues me imagino que porque no contactan con esa gente, porque no contactan con ese interés y porque el ejercicio periodístico que están realizando está dominado por los intereses empresariales, que esa es otra historia. Libertad de expresión, periodismo, prensa libre, pero en México ha sido siempre las empresas y los grandes empresarios los que han tenido un contubernio permanente con los poderes políticos. Frente a ello ha habido la reacción que hoy estamos viviendo, pero la verdad yo no veo ni un clima de linchamiento, sino de crítica y de señalamiento de las posturas periodísticas en determinados medios de comunicación y en determinados espacios de comentaristas, articulistas o conductores de programas en lo general. A eso creo yo que es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Por qué esa realidad política y social le está siendo adversa a esos medios de comunicación y a esos personajes de los medios de comunicación? Pascal. Muchas gracias. Bueno, varios apuntes. Yo sé que el ministro Eduardo Medina Mora no es periodista, pero sí me parece que lo que sucedió con él es un ejemplo de cómo se utiliza la amenaza para lograr lo que se quiere. Él fue acusado de cosas que finalmente no se concretaron, le congelaron sus cuentas. Si era culpable, ¿por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no está procesado? Simplemente perdió el asiento en la Suprema Corte y una vez que dejó el asiento se acabaron las amenazas y se sentó alguien más en la Corte. Ese es el tipo de amenazas que tendríamos que tener presentes, yo creo. Luego, la obsesión que se ha hablado aquí respecto de las conferencias mañaneras, yo no estoy tan de acuerdo. A ver, cuando a mí me dicen, bueno, ¿y por qué de un lado y del otro del espectro político dicen, ¿y por qué no dejan de cubrirlas? Unos piden que las dejemos de cubrir porque no les gusta el presidente y otros nos dicen, pues si no les gusta el presidente, ¿para qué las cubren? Es imposible. Es decir, para mí el ejemplo perfecto de esto, muy trágico, es lo que sucedió en Tijuana en 1994. ¿Dónde estaba la mitad de la fuente que cubría la gira de Luis Donaldo Colosio cuando lo asesinaron? Estaban de shopping en San Diego. Uno no se puede despegar de una fuente así. Necesariamente tenemos que cubrir lo que hace el presidente de la República, no podemos alejarnos. Ya es decisión del presidente de la República hacer una conferencia de prensa diaria, nosotros no la inventamos, pero obviamente tenemos que estar ahí. Ahora, que toda la actividad periodística gira en torno de la mañanera, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas mañaneras se convierten en nota de primera plana, la principal nota del periódico, o incluso nota de primera plana? La minoría. No llevo la cuenta, pero hay quien lo hace. Luis Estrada lo hace muy bien. En realidad no. A ver, ¿se sabría lo que está pasando actualmente en la tierra caliente de Michoacán si no fuera por la prensa, si no fuera por los periodistas? Se está viviendo una guerra ahí y se sabe por los periodistas. Se sabe porque los periodistas
entrevistamos, porque yo también he hecho entrevistas a sacerdotes, a ciudadanos de a pie que están en medio de un conflicto. Yo ahí sí lo tengo muy claro, Ahí hay dos grupos criminales enfrentados. O sea, para mí eso de que hay un grupo criminal y unos autodefensas del otro lado no me lo compro tan fácil. Hay dos grupos criminales enfrentados ahí, hay una ciudadanía en medio. ¿Y por qué se sabe esa historia? Por el trabajo de los periodistas. ¿Por qué se supo que en el hospital del IMSS de Villahermosa le aplicaron heparina sódica contaminada que mató a mucha gente? Por el trabajo de los periodistas. ¿Por qué se sabe de las penurias que han provocado las inundaciones y los derrumbes? Se sabe por el trabajo de los medios. Es decir, los medios, yo no creo, hoy estamos hablando mucho de la mañanera, pero a ver, no es el centro de nuestro trabajo periodístico, y lo pueden ustedes ver reflejado en los periódicos. Desde luego que tenemos que estar ahí, desde luego cuando el presidente habla de corcholatas, pues tenemos que registrar la declaración porque ya forma parte de la historia de las sucesiones presidenciales. Es decir, hay declaraciones del presidente y hay hechos que ocurren en la mañanera que son de registro obligatorio, pero yo la verdad no creo que estemos tan obsesionados con las conferencias mañaneras. Simplemente las cubrimos y registramos. Cada medio tiene su estilo, cada medio tiene sus prioridades informativas, cada medio la registra en la medida en que lo cree pertinente. Pero yo no veo eso. Ahora, sí tengo muy claro, para volver al tema original, de la amenaza, que sí hay un constante hostigamiento que no tiene efectos, porque creo que pues muchos medios, muchos periodistas saben que tienen que hacer su trabajo a pesar de eso, y pues cada quien entenderá de acuerdo con su propia conciencia o de acuerdo con su propia forma de ver las cosas, de ver la vida, pues qué tanto le pesa la intimidación y qué tanto la asimila y es un factor en su trabajo diario. Pero de que existe, ¿no? Y lo que yo estoy viendo en el trabajo periodístico es que en la mayor parte de los casos, pese a esa intimidación constante, pues el periodista sale a buscar la nota, la trabaja, el que le toca informar, informa, el que le toca opinar, opina, y el trabajo periodístico se mueve. Y sí quiero insistir en el punto con el que comencé primero aquí. Es decir, sostener automáticamente que antes los medios estaban absolutamente plegados al poder y hoy ya no lo están, pues me parece una caricatura, porque de verdad, si no hubiera sido por el trabajo de los medios en sexenios anteriores, no se habrían sabido muchos de los escándalos que finalmente dieron al traste con los partidos que habían gobernado. Se supo en los medios, se discutió en los medios, y finalmente eso, si estamos hablando de pertinencia, pues eso le llegó a alguien, le llegó al ciudadano. A mí me queda muy claro que los 30 millones, más de 30 millones que votaron por el presidente López Obrador, eran en gran medida personas hartas del PRI y del PAN, absolutamente hartas, y apostaron a través de su voto que con ese voto se iba a acabar automáticamente la corrupción y otros efectos perniciosos de la política mexicana. Yo creo que no es tan sencillo. A veces creemos que todo depende de la decisión de un hombre y no es así. Depende de muchísimos factores, entre ellos de los ciudadanos, de nosotros mismos. Pero ¿por qué votaron con ese hartazgo, con esa contundencia? Ningún candidato presidencial en México había recibido siquiera 20 millones de votos. El presidente López Obrador recibió 30 millones de votos. ¿Por qué votaron con esa contundencia? Pues en buena medida por el trabajo que hicieron los medios de comunicación en los periodos anteriores. No uno, no dos, no tres medios. Yo creo que todos. Y se puede, desde luego, se puede opinar sobre las características de cada medio, qué tanto estuvo cerca del poder o alejado del poder, por supuesto. Pero en esos medios trabajan personas y en esos medios trabajan periodistas. Y yo creo que los periodistas, muchos periodistas, pese a diversas circunstancias que podemos desde luego discutir, hicieron su trabajo y por ese trabajo en buena medida ganó el actual presidente de la República, que hoy pues le estorba el periodismo, le estorba la prensa, ya no le gusta. El presidente que en campaña hablaba en contra de la militarización, ¿sí o no? Decía que iba a regresar a los soldados a los cuarteles, pues hoy los tiene haciendo muchas otras cosas que debieran tocarles.
Es una visión distinta a la que se tiene desde la oposición a la que se tiene desde el poder. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy.